Está hablando de causas de malabsorción de grasa, ¿vale? Aunque he hablado de las típicas, sí que quiero comentar la enfermedad de Whipple, ¿vale? Porque es muy, bueno, infradiagnosticada de que pasa mucho tiempo hasta que por fin se puede diagnosticar. Esto es lo que produce una lipodistrofia intestinal. Es una enfermedad sistémica, quiere decir que al final afecta a varias partes del cuerpo y lo produce una bacteria, el Trophorema whipple. Entonces, sí que quiero nombrar los síntomas, ¿vale? Por si no han hecho todavía ningún diagnóstico, ¿vale? Soléis tener mucho dolor de barriga, dolor abdominal, mucha diarrea, eh, pérdida de peso, que no se explica de otra manera, y dolor de articulaciones, ¿vale? Si tiene artritis y dolor de abdominal y diarrea, aseguraros que os descarten la enfermedad de Whipple. Eh, bueno, luego si eso ya vuelvo para los que estén en Instagram a hablar de otras causas de malabsorción de grasa. Vale. Sonia, lo que me preguntó, bueno, no lo había dicho lo de Instagram, la sesión del jueves anterior no me dio tiempo a responder todas las preguntas, ¿vale? Y dije que hoy iba a comenzar con esas preguntas. Me quedan unas pocas, voy a continuarlas. Me quedé por la de Sonia, que preguntó que por qué podría tener mucha molestia en la boca del estómago, como si le tiraran un pellizco. Vale, pues este es el típico síntoma de reflujo gastroesofágico, ¿vale? Es la parte de aquí, la boca del estómago. ¿Por qué? Porque es justo donde refluye contenido hacia el estómago y toca el esófago y esa mucosa no está preparada para esa acidez. Por eso duele como si te estuvieran dando un pellizco. Y ahí no solo habría que tratar la causa de este reflujo, sino seguramente ya puede que tenga un poco afectada la mucosa del esófago y habría que hacer un tratamiento de mucosa. Vale, luego Lau preguntaba repercusiones a largo plazo de corticoides inhalados de forma crónica en un peque de 4 años. Eh, Lau hace otras preguntas de su niño, ¿vale? Pero como son de otro tema, luego las respondo. Voy a comenzar respondiendo a la primera pregunta sobre el problema que tienen los niños cuando inhalan corticoides durante mucho tiempo y sobre todo cómo podemos prevenir estas complicaciones que pueden tener. Entonces, primero quiero hablar de los problemas que pueden tener a nivel local en la boca y bueno, también la garganta por el contacto directo con estos corticoides sobre la mucosa. Entonces, eh, el problema más común y que más vemos nosotros en consulta precisamente por esta causa es la candidiasis oral, ya que este corticoide se va a depositar directamente sobre la mucosa de la boca. Entonces, seguramente los niños bueno, los que tengan hijos con inhaladores, con corticoides, o habrán dicho que se jueguen muy bien la boca después. Pues bien, esta es una de las causas por las que después se tiene que enjuagar la boca y sobre todo siempre que podáis tenéis que utilizar estos espaciadores, bueno, espaciadores también le llaman aerocámaras, ¿vale? Con eso reducimos mucho el riesgo de candidiasis oral. Luego, bueno, otro inconveniente importante que tienen los inhaladores de corticosteroides es que le añaden propelentes, ¿vale? Y estos propelentes ya son lo que produce la tos irritativa, ¿vale? Entonces, solución es que hay que utilizar dispositivos de polvo seco simplemente para que no se utilicen estos propelentes, que es que además no solo va a producir esta tos irritativa, sino que puede producir problemas a nivel muscular de las cuerdas vocales y les puede producir disfonía, es decir, como ronquera, ¿vale? Como si le costara trabajo hablar. Eh, por lo que, repito, siempre que se pueda, se debe utilizar dispositivos de polvo seco para que no tengan propelentes y utilizar las aerocámaras. Luego, bueno, complicaciones que puede haber a nivel sistémico, siempre se habla, pues bueno, de riesgo que tiene respecto a la densidad mineral ósea, a la talla, a la glucemia,
pero realmente el estudio no se ha visto que le vaya a suponer un retraso de crecimiento. Bueno, hay cierta controversia en eso, pero como problema principal sistémico eh, es la supresión adrenal, ¿vale? Que empieza a fallar las glándulas adrenales. No es un gran problema, pero sí que se cree que puede haber una pequeña supresión de cortisol urinario. Entonces, bueno, nada, el médico eso ya lo tendrá en cuenta, debe monitorizarlo y, y minimizar riesgos. ¿Cómo? Pues que el niño, o bueno, que esté con estos inhaladores, tiene que tener muy buena adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque si deja de tomarlo, luego hay un efecto rebote que haga que necesite tomar extra de corticosteroides. Entonces, este extra o esta cantidad adicional de corticosteroides es lo que sí que puede aumentar este riesgo de supresión adrenal. Bueno, estoy pensando. Bueno, cosas importantes, ¿vale? Lo siento, es que le estoy dando más vuelta a este caso porque al final es cosa de niños y hay que ponerle más atención. Eh, Igual que todo, hay que utilizar la dosis mínima efectiva. Lo digo porque a veces creo que sean dosis demasiado altas y a lo mejor con dosis más pequeñas pues se solucionaría el problema. Entonces, hablas con su pediatra, intentar que le den la mínima dosis. Y si el pediatra cree que esa cantidad, repito, hay que darle el tratamiento porque si no luego no funciona y hay que darle dosis mayores. Y sobre todo es, ¿por qué necesita eso? ¿Porque tiene asma? Vamos a ver por qué ese niño tiene asma, ¿vale? Vamos al origen del problema. Si lo que habría que hacer es, normalmente el asma es, lo produce la alergia. Pues entonces, que le haga un buen cribado de alergias mediadas por IgE, idealmente por microarray, que es el que incluye más cantidad de alérgenos, y una vez que se le haya descartado todas las alergias mediadas por IgE, vamos a buscar otras causas. Yo como nutricionista, bueno, el equipo Aristea, como nutricionista siempre tenemos en cuenta en niños con asma, descartarles que no tengan una intolerancia a los salicilatos, porque una de las principales manifestaciones precisamente es el asma. Eh, vale, Lau también preguntaba, era una continuación de su pregunta, pero la voy a responder aparte. ¿Por qué puede tener su hijo sarpullido alrededor de la boca coincidiendo con el resfriado? ¿Vale? Sobre todo con mucho moco. Vale, pues esta dermatitis peribucal es muy frecuente en niños que tienen la piel más sensible y entonces los propios mocos seguramente es lo que le está irritando. No creo que tenga ningún, que sea un eczema, porque si es coincide con los mocos, es verdad que en invierno los niños que tienen eczema en la piel o en la cara empeoran, simplemente por la sequedad por la calefacción. Entonces, a esto habría que ponerle una pomada humectante cuando son eczemas por sequedad, por ejemplo, del medio ambiente. En estos niños, que es directamente por irritación de la mucosa, hay otro tipo de pomada o crema que hacen efecto barrera, ¿vale? Entonces impide que el moco toque directamente y ya la piel produce su propia defensa o se regenera por sí misma. Simplemente necesita esta crema barrera. Y higiene, es decir, lavarse, por supuesto, si es irritante el moco, lavarse solo con agua, pero no frotarse, sobre todo los niños que a veces se frotan demasiado. Enseñarles que se tiene que limpiar con golpecitos. Y que no, eso sí, que no utilizar las toallitas húmedas, que eso es muy, muy irritante. Bueno, claro, y como nutricionista también recordar que si ya tiene dermatitis peribucal, que no hacerle, por ejemplo, la pasta a base de tomate o que no tome alimentos ácidos o cítricos, porque eso le va a irritar muchísimo más la piel. No sé por qué mi Google Home se ha vuelto loco y me está ahora contestando, me está hablando. Continúo. Vale, la última cosa que comentaba Lau en su pregunta
es que sospechaba de contaminación por gluten en el cole por el estreñimiento que tiene. Dice, suponemos sensibilidad al gluten no celíaca. A ver, por mi experiencia, porque yo también estoy como voluntaria en el comedor de mi hijo para asegurarme eso. Bueno, mi hijo no tiene intolerancia, pero aún así voy para hacer un poco de control, asegurarme que se siguen bien los protocolos de que no haya contaminación cruzada, sobre todo de gluten, ¿vale? Porque al final, o de niños que son alérgicos de estas sustancias. Y tienen como mesas de colores, intenta que en estas mesas, pues si son celíacos, en esa mesa que solo se sienten niños que van a comer sin gluten para que entre ellos no se compartan los alimentos. Entonces, más que del comedor, que aún así te recomiendo que si puedes, te ofrezcas voluntaria y vayas a supervisar de que realmente no está habiendo esta contaminación cruzada, porque aunque estos manipuladores de alimentos tienen su entrenamiento, pues a lo mejor no caen que si tocan un pan con gluten, luego la misma persona no debe tocar un pan sin gluten o que los cubiertos no deben, que han estado sobre una cesta de pan con gluten, no luego no deben dárselo al niño que es celíaco o que no tolera el gluten. Pero lo que creo que en el caso de tu hijo, si está el problema que tiene, es más fácil que con 4 años, es muy fácil que en el recreo que comparta con otros niños, porque claro, todavía no tiene edad de estar suficientemente concienciado. Incluso, por desgracia, muchas veces cuando cumpleaños algún niño, pues dan chucherías, los llevan a clase y algunas de estas pues pueden tener chucherías o gusanitos, pueden tener gluten y a lo mejor por ahí está el problema. Vale, dice Carmen, comenta, a ver, Carmen comentaba que su hijo también tiene permeabilidad intestinal y que después de negativizar el SIBO y teniendo en cuenta que tenía intolerancia a la fructosa, sorbitol, histaminosis, ¿qué alimentos se deben comenzar a reintroducir, cantidad y forma en la que se introduce? Vale, aquí yo empezaría, lo primero que empezaría a ver es qué tipo de histaminosis tiene, porque normalmente quien tiene SIBO tiene histaminosis debido a un sobrecrecimiento de bacterias que producen o histamina o otro tipo de aminas biógenas que de por sí le están afectando o están saturando a la enzima de agua. Entonces, el resto de histamina que tome pues ya le afecta más. Entonces, lo normal es que si se ha tratado el SIBO, eh, si esta es la causa de esta aminosis, se le haya ido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Evaluarle dándole alimentos que tengan histamina, pero importante que no sean, porque hay que evaluar los distintos tipos de histaminosis, que no sean estimuladores de la secreción endógena de histamina. ¿Vale? Entonces, ¿por qué empezaría yo con la histamina? A ver, no es tan importante, pero yo lo empezaría así porque luego vamos a hacer prueba de evaluación de los distintos tipos de FODMAP. Entonces, en el momento que ya sabemos que la histamina no es un problema, ya tenemos más variedad de alimentos con las que hacer las evaluaciones de los FODMAP. Y vale, luego, ¿cómo seguiríamos viendo? Y luego seguiremos evaluando los FODMAP, pero por los subgrupos. Ya sabéis que hay varios tipos. Están, bueno, no los voy a nombrar porque seguramente los conocéis. Entonces, primero, queremos evaluar el manitol, pues a lo mejor seleccionamos el boniato, ¿vale? Que tiene mucho manitol y no tiene otro tipo de FODMAP para ver cómo lo tolera, o la califlor, que también lo tiene. Después, esto tiene como un proceso, ¿vale? Luego podemos provocar el sorbitol con un alimento que tenga, típico que tenga hueso, que son alimentos ricos en sorbitol y normalmente no tienen fructosa o otra cosa, por ejemplo, que está el albaricoque. Pues así haríamos por distintos subgrupos de FODMAP. Y lo que queremos ver es, por eso se hace en varios días y vamos incrementando las cantidades. Queremos ver la cantidad máxima de ese subgrupo de formas que tolera esa persona, porque a lo mejor recupera, por ejemplo, la capacidad total de tolerar los galactanos y los fructanos. Y solo le ha quedado, los fructanos normales, los cereales sí, pero le ha quedado una intolerancia a los fructanos, por ejemplo, del ajo y la cebolla. Pues entonces le decimos más o menos cantidades libres que pueden tomar de ciertos alimentos y las otras cantidades que pueden tomar más limitadas
de los alimentos que contiene su grupo específico de FODMAP. Y esto es importante ver la máxima cantidad que puede tomar de FODMAP, porque al final esta fibra o este azúcar está alimentando a las bacterias protectoras. Entonces, si le hacemos la dieta muy estricta, aparte de que psicológicamente es una tortura, estamos dejando alimentar a bacterias protectoras. Y el problema de hacer una dieta demasiado estricta durante mucho tiempo es que al final se acaban produciendo SIBO, pero de sulfuro, que es peor, porque al final, como una dieta estricta sin forma, a base sobre todo de carne, pescado, huevo, que son alimentos ricos en azufre, y se le está alimentando a estas bacterias sulfurreductoras. Vale, sigo. Lau pregunta, ¿se puede tomar ghee si se está con dieta exenta de caseína? Vale, el ghee, GHE, para que no lo conozca y pueda buscarlo, es la mantequilla clarificada. Es genial, es uno de mis alimentos favoritos porque no tiene caseína, la proteína de la leche, pero tampoco tiene lactosa. Pero ¿por qué digo que me encanta? Porque es que de manera natural es el alimento que contiene más butirato, ¿vale? Es un ácido graso de cadena corta que produce la bacteria a partir de la fibra y es el principal sustrato energético de las células del colon. Pero es que no solo va a ayudar a regenerar el colon para prevenir cáncer de colon, es que es importante en varios órganos, incluido el hígado, y a nivel de cerebro, incluso en psicotrópicos. Entonces, los que tienen una dieta baja en FODMAP, que no pueden tomar aminoresistentes resistentes u otros sustratos que necesitan las bacterias para formar butirato, pues deberían incluir a diario el GIF. Y luego otra cosa que estamos viendo en los test metagenómicos es que quizás por no tener una dieta bien diseñada, baja en FODMAP, al final se acaban muriendo muchas bacterias productoras de butirato. Entonces ya de por sí parten de tener pocas bacterias que producen butirato y si le añadimos de que con la dieta tampoco están tomando el sustrato necesario para formar el butirato, pues pueden tener muchas complicaciones de salud, porque es que es muy, muy necesario este ácido graso. Entonces, bueno, para no gastarse dinerales en suplementos, toma a diario ghee en lugar de mantequilla o de otra grasa de adición. Vale. Emi preguntaba cómo se puede cortar la diarrea. Vale, pues aquí lo primero es qué tipo de diarrea, ¿vale? Porque incluso a nivel de fármaco es distinto. Si la diarrea es acuosa, pues a lo mejor sí que te funciona el Fortasex, pero si es una esteatorrea, que es una diarrea por mala absorción de grasa, pues entonces quizás necesita un quelante de la grasa o una resina colestiramina, que aún así te corta la diarrea, pero da flatulencia y da otros síntomas. Así que tampoco sería ideal, pero el primero es ver qué tipo de diarrea y luego, por supuesto, ver la causa. Y ya hablé antes un poquito de esto con las cosas de la absorción de grasa, entonces no quiero repetirme, pero sí que quiero hacer una advertencia, ¿vale? Que no he hablado antes al hablar de la absorción de grasa. Y es que si es una diarrea con mala absorción de grasa, ten en cuenta que hay algunas vitaminas, las liposolubles, que van unidas a la grasa. Entonces, se van a mal absorber. Entonces, es importante en estos casos, ¿vale? Que hagan la analítica, que merezca tener la vitamina A, D, E y K. Y que seguramente la necesitaréis suplementarla. La K tenemos dos. La K1, ¿vale? Que está en forma de la espinaca, es importante con la espinaca y elementos de hoja verde, muy importante para la coagulación. Si tenéis mucha mala absorción de grasa y estéis mal absorbiendo esta vitamina K1, que tiene que provenir de los alimentos, por eso he hecho una diferenciación. La K2 sí que está en alimentos fermentados, por ejemplo, y la producen nuestras bacterias que tenga un sobrecrecimiento microbiano, seguro que tiene un montón de cara, porque suele haber un exceso de bacteroides que la produce. Esa es la que es muy importante para los huesos, sacados. Pero aquí el problema más bien puede estar en la K1, que la necesitamos tomar con los alimentos y luego a lo mejor pues tiene más tendencia a tener hemorragia si la están mal absorbiendo mucho.
Aún así, de todas estas, vitamina más importante es la A, ¿vale? En general, cuando hay diarrea, ¿vale? Los dos micronutrientes más importantes son el zinc y la vitamina A. Bueno, y luego de la diarrea acuosa, la complicación más importante es la deshidratación, porque estás perdiendo no solo agua, sino también electrolitos, como el potasio. De hecho, una complicación es la hipopotasemia, la bajada de potasio y el magnesio. Una diarrea crónica al final puede producir déficit de magnesio. Entonces, esos son minerales que tenéis que controlarlos mucho. Sobre todo estamos hablando ya de diarrea, gente que tiene diarrea crónica, pues seguramente tiene déficit de magnesio, que es fundamental para un montón de cosas y va a necesitar suplementárselo. Pero cuidado, a ver si es peor, como se dice, riesgo que la enfermedad, porque la suplementación de magnesio, hay muchas formas de magnesio que no se absorbe bien. Entonces, de hecho, se da como lasante y entonces puede empeorar la diarrea. Entonces, en forma de óxido, carbonato de magnesio, os va a empeorar la diarrea. Tenéis que elegirlo en estos casos en forma que sea muy biodisponible, como por ejemplo en forma de citrato o biciclinato de magnesio. Y luego, si queréis también que os valga a nivel cerebral para potenciar rendimiento cognitivo, pues hay dos maneras en las que sí que cruza la barrera hematocefálica, que es la forma de taurato de magnesio y de trionato de magnesio. Vale, luego Sonia, esta era la última pregunta que me quedó por responder. Preguntaba por información sobre retiro. Vale, es que en el live anterior que hice hablé sobre retiros que estamos preparando para pacientes en la Alpujarra de Granada. Eh, Después de eso recibimos tanta cantidad de emails de gente interesada en el retiro que vimos que el aforo que teníamos ahí no era suficiente. Entonces lo que hemos hecho es aprovechar para hacernos un retiro interno. Vamos esto del equipo de Aristea, también con nuestra familia. Vamos a aprovechar pues para actualizar ciertos protocolos, documentos y vamos a preparar, hemos buscado un sitio donde el aforo se puede ir más de 100 personas. Bueno, me han dicho hasta de 300, no va a haber tanto. Yo creo que vamos a intentar que haya 30 personas como mucho, aunque podría haber más porque vamos a participar prácticamente no solo todo el equipo de Aristea, sino luego hay uno que es máquina en técnicas de liberación, de inteligencia emocional y otras causas que al final, ya sabes, elijo también cerebro-intestino, no solo intestino-cerebro, y creo que puede apoyar mucho, puede aportar mucho a este retiro. Va a tener que ser en marzo porque hemos estado mirando fechas. Va a ser el 17, 18 y 19 de marzo en la Casa de Cesana, aquí en Málaga, que es donde yo vivo. Hay barrio para adentro, como se dice, pero bueno, ya quien quiera está aquí ya un tiempo, Málaga es precioso, ya en marzo hará más tiempo, hará mejor tiempo y nada, quien esté interesado en esto puede mandar un email a contacto@aristeanutricionistas.com pidiendo información y ya le mandarán toda la información sobre el retiro. Todavía hay algunos detalles que concretar, pero bueno, ya lo tenemos casi todo. Serán 3 días vamos, una charla detrás de otro, porque ya digo, va a participar casi todo el equipo y nada. Y mi objetivo también es que sea divertido, ¿vale? Que no solo sea un coñazo, una charla tras otra. Y haremos también senderismo, donde en cualquier momento nos podréis hacer preguntas a cualquiera del equipo. Bueno, continúo. Bueno, he visto que la página de Facebook Aristea Nutricionistas también me preguntó, lo he visto esta tarde, espérate buscando la pregunta. Vale, Lole preguntó, eh, vale, en un Instagram que hice estabas comentando que si la quercetina era un buen antihistamínico, pero hablando en el grupo, un momento. Vale, bueno, su pregunta es que hay muchos pacientes que tienen polimorfismos de detox
es decir, problemas con la detoxificación, algunos con varios problemas, mala sulfatación, metilación, acetilación. Según tengo entendido, tanto la quercetina como la cúrcuma inhiben la SULT1A1. En estos casos, ¿sería adecuado utilizar estos nutracéuticos? Gracias. ¿Ves? Esto es una paciente bien empoderada en conocimiento, de luego. Pues sí, tiene mucha razón. Es cierto que tanto la curcumina como la quercetina inhiben la enzima fenolsulfotransferasa, es la que ha comentado de la SULT1A1. De hecho, son potentes inhibidores. Entonces, si sabéis que tenéis este polimorfismo en esta enzima, entonces sí, por sí, la tienen. Polimorfismo para reducirla. Tened en cuenta que hay otros que pueden hacer que sea más activa. Pero si ya sabéis que la tenéis reducida, sí que es cierto que no se deben tomar suplementos que reduzcan aún más la tasa de sulfatación. Y bueno, no sé si lo sabéis ya, pero ten en cuenta que ni la aspirina, no solo es que no deberías tomar aspirina, es que tu dieta debería ser baja en alimentos que contengan salicilatos, como por ejemplo las especias, que lo contienen mucho. Eh, bueno, aquí quiero hacer un inciso, como en el equipo Aristea también sabéis que estamos especializados en trastornos del neurodesarrollo, en niños con TIA, que están dentro del espectro del trastorno espectro autista. Y se sabe que hay una gran mayoría de estos niños que tienen diarrea por exceso de serotonina en sangre. Es más, hasta un 40% de estos niños pueden tener hiperserotonemia. Y una teoría que se ha postulado precisamente es que tengan problemas sulfatando la serotonina por una alteración genética en esta misma enzima. ¿Qué es lo que pasa? Es una teoría que, bueno, se presuponía que esa era la causa, pero es que lo que estamos viendo en estos niños con TEA que tienen diarrea es que tienen muchísimas bacterias que están produciendo serotonina en el intestino. Y la serotonina en el intestino se une a unos receptores de la motilidad intestinal y por eso cuando está en exceso produce diarrea. Entonces, aunque se hipotetizó que precisamente el defecto en esta enzima podría ser la causa, habría que descartar primero que no se deba a este sobrecrecimiento de estas bacterias productoras de serotonina. Vale, ya hemos acabado con las preguntas que había pendientes. Me voy a meter en la página ¿dónde estaba? De Facebook, que ahí estoy haciendo también el directo. Aquí veo que han hecho antes preguntas. A ver, tengo que mover el móvil. Vale, me voy para arriba. La primera pregunta en la página en el live en directo de Facebook de Arista Nutricionista es de María del Mar, que dice, soy intolerante a la fructosa. ¿Qué pasa si sigo ingiriendo alimentos con azúcar? A ver, intolerante no es lo mismo que mala absorción a la fructosa, ¿vale? La mayoría que dicen que son intolerantes a la fructosa es porque se han hecho un test de aliento con fructosa y se le ha subido un montón la curva. Entonces, si se le ha subido entre los 90 minutos, entonces es intolerancia por SIBO. Lo que tiene es un SIBO o un IMO. Si a lo mejor la tienes normal o incluso después de esos 90 primeros minutos que la ha subido más de 20 partes por millón el hidrógeno o de 10 el metano, si aún así lo sigue teniendo muy alta a nivel de colon, más de 20 efectivamente es mala absorción de fructosa. Eso puede ser porque tenga un daño en el intestino, tenga mala absorción o sea algo genético. Pues pasa, pues bueno, que te da diarrea y gases. El problema que estamos viendo que en estos pacientes tienen exceso de algunas bacterias como los Coprococcus y otras bacterias que le gustan específicamente esta bacteria. Entonces, la complicación realmente puede ser un tipo específico que te puede dar de disbiosis y que también va a tener más riesgo de SIBO. ¿Por qué? Porque si le llega más comida a la bacteria en el colon, va a tener más fácil para crecer y como no tengo una buena válvula ileocecal o algún mecanismo de limpieza de un complejo que te funcione bien, por ejemplo, el complejo motomigratorio del intestino delgado, bueno, pues al final puede subir para arriba por el intestino delgado. Sigo. Zaneta
Ant- bueno, no lo voy a pronunciar el apellido, Antzak, bueno, espero que lo haya pronunciado bien. Pregunta, para el tema de los sofocos en menopausia, ¿qué remedio más natural recomiendas que no sean hormonas? Pues mira, para aquí viene súper útil el test metagenómico de Xenogenes. Aquí lo que hacemos, vemos cómo están las bacterias del estroboloma, ¿vale? Estas son bacterias que tienen actividad beta-glucuronidasa, que básicamente es como si tuvieran unas tijeras que cuando nuestro hígado quiere eliminar exceso de estrógeno, pues lo une el ácido glucurónico, lo manda para el intestino y como tengan muchas de estas bacterias, pues bien, cogen esta tijera, digamos, esta enzima, ¡pum! Libera los estrógenos, se reabsorbe. Entonces, en este caso, si tienes buen estroboloma, bien, ¿qué podemos hacer? Hay sustancias que potencian, estimulan la actividad del estroboloma. ¿Para qué? Para que se liberen más estrógenos. ¿Qué pasa? Que hay otros pacientes que a lo mejor se han hecho un test genético tienen BRCA positivo, bueno, por lo que sea tienen más riesgo de cáncer de hormonodependiente y queremos reducirle este riesgo de cáncer o que tiene hiperestrogenismo y le da otras complicaciones. Pues bien, podemos inhibir esta bacteria, ¿para qué? Para que no se reabsorban estas hormonas. Luego hay más cosas. Dentro de este test metagenómico vemos las bacterias que producen ese QOL y las bacterias que lo consumen. Entonces, digamos que a lo mejor tú escuchas, pues voy a tomar isoflavona de la soja porque tiene efecto estrogénico, aunque se llama débil. Pues bien, todas las maravillas que se hablan de la isoflavona de la soja realmente no son por la isoflavona, es por el SQOL que producen estas bacterias del intestino a partir de la isoflavona. Entonces, a lo mejor te estás gastando un dinero de isoflavona, obligando a tomar justo la soja sin que te guste y resulta que tienes muy poca cantidad de bacterias productoras de ese QOL y además tienes muchas bacterias que le están consumiendo. Eh, entonces no merece la pena porque al final no va a estar produciendo, no te va a entrar ese QOL y no va a tener los beneficios. Pero al contrario, si ves que tienes muchas bacterias productoras de ese QOL y pocas que lo estén consumiendo, que le estén retirando el SQOL, la isoflavona en suplemento que te vendría genial o toma alimentos que de manera natural tenga esta isoflavona, como edamame, por ejemplo, de la soja. Vale. Lau, aquí también está preguntando. Te voy a mandar saludos específicamente. Veo que eres una fan que suele estar en los live haciendo preguntas. Claro, la pregunta es por lo que comentaba antes respecto a los pies naranjas. No entiendo por qué no tiene las palmas también. Muy buena pregunta. Y además no está consumiendo tanta cantidad de betacarotenos. ¿Podría ser acumulación de metales pesados? Eh, lo de los metales pesados, mira, otra manifestación que tiene, más que de los pies naranjas, por ejemplo, en la uña se pone así como una rayita a nivel horizontal, a veces es una manifestación. Lo de los pies de las plantas naranjas, a lo mejor es que por lo que sea tiene ahí la piel más fina y por eso se ve más la coloración y en las palmas no lo tiene tanto. Pero pues acaso para salir de duda, ya te digo, te puedes hacer que se haga una analítica de sangre y que se mire la cantidad que tiene de betacaroteno y se puede hacer también sangre, lo recomiendo los test de metales pesados, mejor si es posible en sangre. Es cierto que hay algunos metales pesados, como por ejemplo el mercurio, que en sangre hay una mezcla del orgánico y del inorgánico, ¿vale? En heces hay el que hay el orgánico, que es el que está con la alimentación, mientras que en orina se ve el inorgánico. Pero ese solo te va a contaminar por profesión, ¿vale? Porque esté inhalando el mercurio, pero en la sangre es una mezcla. El problema que tenemos con los test de metales pesados del cabello, se coge aquí normalmente en la zona occipital, se coge a 2 o 3 centímetros, es que los toxicólogos no están muy de acuerdo con estos test
porque dicen que si, por ejemplo, si está en el cabello, es que lo está eliminando, es decir, que realmente no hay un problema. Entonces, creen que es más fiable los niveles que tiene en sangre. Pero bueno, descártalo, por si acaso, ¿vale? Vale, Antonia Lucas Miranda comenta, tengo SIBO intolerancia, pero mi problema es que tengo mucho dolor todos los días después de ir al baño. Me he hecho todas las pruebas y análisis de heces y me sale todo normal. Esto es curioso. Los que están, digo, entre comillas, diagnosticados de síndrome de intestino irritable, tienen estos problemas, normalmente tienen alivio después de ir al baño. ¿Por qué? Porque los que tienen síndrome de intestino irritable, cuando es puro, que no es por otras causas, como en la gran mayoría de los casos, realmente es que de manera inherente tiene más sensibilidad visceral. Es decir, esta presión que hay por gases sobre el intestino, presiona estos receptores del dolor y digamos que o porque tengan más receptores del dolor o porque lo tengan más hiperactivizados, sienten más dolor que otras personas. Entonces, en el momento que va al baño, hay menos presión y duele menos. Y aquí, sin embargo, lo que me dice es que le duele más después de ir al baño. Me gustaría saber en qué parte del cuerpo, no vaya que simplemente por irritación, al haber pasado por ahí, te está doliendo más, porque no es lo normal, ¿vale? Lo normal es sentir alivio, porque es menos presión. Entonces, que te duela más después de ir al baño, como no sea que tengas quizás alguna fisura, alguna úlcera en el resto, en la última parte, y justo cuando esté pasando por ahí o por la presión que haces que te duela, no me termina de cuadrar y habrá que hacer un estudio más profundo del caso. Y ay, me temo que ahora es. Ay, son ya las 8. Os voy a tener que dejar ya porque es que además que esta hora que me traen a los niños, pero lo que puedo hacer es, voy a ver si hay muchas preguntas, también habrá por Instagram. Pues nada, mira, así ya tengo excusa para hacer si queréis otro live de preguntas y respuestas. El jueves que viene no va a ser porque, bueno, ya anuncio que voy a hacer una entrevista a Javi Angulo, es el farmacéutico y dietista nutricionista del grupo. Entonces le voy a hacer dos entrevistas, ¿vale? La primera, el jueves que viene, va a ser de 7 a 7 y media. Estamos muy ocupados, entonces solo me ha podido conceder media hora, pero por lo menos le voy a hacer varias entrevistas. La primera va a ser sobre interacción de los alimentos con los fármacos. Y luego, al siguiente jueves, también a la misma hora, va a ser de, bueno, aspectos que hay que tener en cuenta en pacientes, sobre todo que están polimedicados y que tienen varios fármacos, porque el problema es que muchas veces tú vas a un especialista, te manda un fármaco, ahora va a otro especialista, te manda otro, y esta descoordinación que hay muchas más que eso lo vemos en consulta, que porque hacen el mismo efecto, porque se contrarresta o porque necesitan la misma enzima, el mismo sistema de eliminación, al final hay muchas complicaciones y es por los propios fármacos, ¿vale? Entonces, me encanta tener en el equipo porque cuando tenemos alguna de estas dudas, pues siempre se las preguntamos a él. Que por cierto, en Aristea Nutricionista en la web veréis que tenemos también el servicio de revisión farmacológica, ¿vale? Que tenga muchos fármacos, creo que es importante que lo hable con él porque lo mira de manera muy pormenorizada. Nosotros, aparte, de todas maneras, nutricionistas, cuando ponemos un tratamiento, que sea con antibióticos herbáceos, suplementos, nosotros tenemos que tener en cuenta la interacción que pueda tener con la medicación. Pero bueno, para los que tienen mucha medicación, que sepáis que podéis tener ese servicio. Creo, no conozco ninguno de estos servicios más de ningún equipo ni por separado, entonces es una muy buena oportunidad que podéis poder esta consulta con Javi. Y en cualquier caso, bueno, pues tendremos estas dos primeras donde hablaremos estas cosas, quizá una tercera también con Javi, solo para que resolváis las dudas específicas sobre los fármacos que tengáis o la interacción que tenga con los alimentos, otros suplementos.
Y si queréis ya el siguiente jueves, ¿vale? Porque mi idea es, ahora que por fin ya me estoy enterando cómo funcionan las redes sociales, cómo hacer directo en Instagram, en Facebook, también voy a investigar con tiempo cómo hacer también un directo con el canal de YouTube de Aristia Nutricionista. Y entonces la idea es eso, que cada jueves a partir de las 7 de la tarde, pues que hagamos estos directos o de dudas, o si alguno, o me podéis decir, pues mira, ¿por qué no hacéis una especial de Cándida? O de, no sé, de lo que queráis. También podemos hacer alguna especial de lo que me pidáis, ¿vale? Y ya está, me voy a guardar. Bueno, espero que se me queden guardados estos comentarios. Yo no voy a cerrar nada y voy a hacer lo que he hecho desde la vez anterior. Voy a guardar todas estas dudas que no puedo responder hoy para que no os frustréis de que no os he podido responder, ¿vale? Me las guardo y ya para la siguiente sesión que haga de preguntas y respuestas, que puede que sea dentro de 4 jueves, empiezo respondiendo estas preguntas y luego ya continúo con las preguntas que me hagáis en el directo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por escucharme. Perdonad los que en Instagram, que empezó más tarde porque no era consciente de que no había empezado el directo, pensaba que sí. Nada, una novatada, un fallo del directo. Y ya está. Espero que haya gustado. Nos vemos el jueves que viene a las 7 de la tarde. E igualmente, un directo, un live por Instagram y a la misma vez por la página de Facebook de Aristia Nutricionista. Venga, muchas gracias y me despido. A ver si se cerra yo esto. Venga, una risa al final.